Buenas tardes, mi nombre es Antonella Lourdes Alarcón, mi compañera es Valentina López y hoy vamos a estar hablando de enseñanza y currículum en la educación bimodal. Primero, para establecer un contexto, debemos decir que las distintas situaciones escolares, así como las cuestiones relativas al desafío de enseñar a distancia, evidenciaron la necesidad de resignificar lo que supone enseñar. ¿Qué enseñar? ¿Cómo evaluar? Son preguntas centrales a la hora de pensar prácticas de enseñanza bajo una modalidad de educación presencial y a la vez virtual. El contexto que queremos eh, establecer es esta, el aula homogénea, esta educación, esta práctica de enseñanza estandarizada, centrada exclusivamente en el desarrollo de un programa que imparte un docente. Podemos eh, decir como sinónimo la educación pre-pandemia, la educación presencial, a la tradicional, a la que todos estábamos acostumbrados, que fue interrumpida, interpelada por la educación bajo una modalidad virtual durante la pandemia. Esto hizo que las instituciones educativas transformaran estas prácticas de enseñanza, la educación prepandemia, la educación presencial, que parecían inamovibles. Obviamente, la educación virtual implicó un cambio en las prácticas docentes y este cambio exigía dialogar con la cultura que circula en Internet, con los recursos que provienen de producciones audiovisuales, es decir, no quedarnos con los docentes con lo que uno sabe, con las plataformas que conoce, sino ir más allá, investigar, entrar en la lógica de que el docente no es la única fuente de información y que existe un universo con el que dialogar más allá del aula. Ahora nos vamos a meter de lleno en la lógica bimodal. ¿Qué es la educación bimodal? Bueno, la educación bimodal es una propuesta de enseñanza que exige la integración de la educación con modalidad virtual y la educación con modalidad presencial. Y tiene sus características. Incluye un desarrollo totalmente autónomo del estudiante en cuanto al uso de recursos y a los tiempos de uso de los mismos, distintas formas de comunicación con el docente, es decir, van a haber más canales de comunicación, no va a ser solo el presencial, quizá vamos a tener una aula virtual en la que nos vamos a poder comunicar. La evaluación es pensada tanto de forma virtual como presencial, no se valora más una instancia que otra, es decir, ambas instancias, la modalidad virtual y la modalidad presencial, son parte del mismo modo de enseñanza, entonces una no es más importante que la otra. Y lo presencial se torna una instancia de refuerzo, es decir, utilizamos los espacios presenciales, las clases presenciales, para explicar aquellos conceptos difíciles y sobre todo para promover habilidades y capacidades para que nuestros alumnos sigan creciendo en la autonomía. Nos permite un uso del tiempo de forma sincrónica y asincrónica. En este sentido, los encuentros sincrónicos serían los encuentros presenciales, por ejemplo, o cuando tenemos una clase pautada, por ejemplo, los lunes de 8 a 10 nos encontramos de manera virtual en un aula virtual, o asincrónica, dejamos una clase grabada y la subimos a nuestro aula virtual. Y la interacción mediada con los estudiantes a través de instrumentos tecnológicos, esto para generar el intercambio de conocimientos y experiencias que los alumnos van construyendo en la propuesta, es decir, no solo entre alumne-docente, sino entre alumnos también. El pensar propuestas integradas requiere construir un nuevo modo de ver el currículum. Pensar el currículum de forma integrada quiere decir que debemos pasar de la atomización del conocimiento a pensarlo de modo holístico. La clave está en integrar y no en dividir, pero esto requiere planificar, pensar con otros colegas, poner lo que se tiene en común y no lo que divide los espacios curriculares. Ok, ahora vamos a hablar de la evaluación de estrategias de enseñanza en propuestas integradas o bimodales. Son los siguientes. Generar diversidad de estrategias de evaluación, cuyo propósito sea evidenciar el aprendizaje de los estudiantes. Evaluar a los estudiantes manteniendo una coherencia entre lo desarrollado tanto en el entorno presencial como virtual. Dar retroalimentación continua a los estudiantes
sobre los trabajos que se van realizando o sobre la comprensión de los contenidos que se están abordando para de esta manera promover la valoración de los procesos y no solo del resultado final, de la nota final. Generar pensamiento crítico, que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia sobre sus propios procesos de aprendizaje y los de sus pares también. La enseñanza actual está atravesada por la ruptura de lo lineal, de la unicidad, del homogéneo. Si se quiere realizar propuestas de enseñanza bimodal, se debe perder la concepción tradicional de imaginar una sola forma de enseñar y por lo tanto una sola forma de aprender. La tarea docente debe centrarse en señalar caminos posibles, en ayudar a ordenar la información, en promover la comprensión lectora y en el uso de herramientas tecnológicas. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.